informamos sobre todo lo que tenés que saber para comenzar el día. La actualidad, las noticias al instante, información de primera línea en la voz de sus protagonistas. En la mañana, también entrevistas. Bueno, lo tenemos, como dijimos en la apertura del programa, que Ana un poco lo anticipaba, a Luis Roa del otro lado del teléfono, con ganas de charlar con nosotros. Hola Luis, aquí Julio Giribaldi, Ana Francés, Malén Ruiz Martínez, todos te saludamos. Le decimos a la audiencia, Luis, abogado laboralista, asesor del Ministerio de Trabajo de la provincia, que ayer estuvo en Chascomús dando una charla en la bancaria, nos pareció muy interesante, Ana estuvo cubriendo. Y por eso te invitamos y te agradecemos, Luis, este rato. ¿Cómo estás? Buen día. Julio, Ana, Malén, ¿qué tal? Gracias por llamar. Y acá Julio te presentaba como abogado laboralista, porque bueno, yo le dije es abogado laboralista, pero resulta que en la charla Luis nos corrigió, digamos, a quienes los presentamos de ese modo, me estoy dando cuenta ahora, porque él se considera un abogado de los trabajadores y las trabajadoras. Me tiraste a lo hondo sin salvavidas. Es que me estoy dando cuenta ahora, es así, Luis, lo que estoy diciendo. No es para una chapa o una patente de corso, sino para hacernos pensar un poquito, ¿no? Y decíamos que generalmente un abogado laboralista se define a partir de lo que hace, derecho del trabajo. Y en ese periplo hay quienes defienden una parte o la otra, y son laboralistas igual, ya sea al empleador o al trabajador. Y en particular, muchas veces no tenemos mucho que ver uno con el otro. Para mí, abogado laboralista es el que defiende trabajadores. Es más sencillo decir abogado de trabajadores. Totalmente, me parece muy acertada el planteo. Luis, ayer estuviste en la bancaria dando una charla que tiene que ver con derecho laboral y la ley bases, ¿no? Ahí como el impacto que está teniendo estas modificaciones a las leyes laborales que propone la ley bases. Esto organizado por el Movimiento Obrero de Chascomús, hubo un amplio marco de participación, súper interesante la charla, bien detallada, y nos interesaba desde aquí, desde la radio Volver, en la mañana de Volver, consultarte si puedes hacer una síntesis. Sé que es bastante extenso el planteo que hay que hacer, pero bueno, sintetizar para la audiencia, ¿no? ¿De qué se trata estas reformas que se están proponiendo en la ley bases? Hay una profunda reforma en las relaciones laborales que se viene dando prácticamente desde la primera semana del gobierno nacional. Señalábamos que no es casual que en un país que está pidiendo a gritos una demanda más importante en el tema de seguridad, lo primero que surge en la agenda del gobierno nacional es el protocolo antipiquetes, que ya no solamente tiende a restringir, reprimir la protesta social, que históricamente, al menos los últimos 30 años, han protagonizado los movimientos sociales, sino que se enfocó y se particularizó en el movimiento sindical. Ya eso de movida al 14 de diciembre del año pasado, a 4 días de asumir, era una novedad. Pero a solamente 10 días de asumir, se dicta un decreto de necesidad y urgencia que en gran medida hoy está vigente, que con 360 y pico de artículos tenía un título 4 laboral que reordenaba, entre comillas, en términos flexibilizadores, las relaciones laborales. Ese DNU 70 del 2023 hoy está sujeto a lo que dictamine la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sigue estando ahí latente. Sin embargo, hubo también una iniciativa que nace coetáneamente, al mismo tiempo que el DNU, el 27 de diciembre, que es la ley base, con 660 y pico artículos iniciales, terminó con 237, y que tiene una severa reforma laboral, y me atrevo a decirlo sin ningún tipo de reparo, que está dentro de las peores reformas laborales que ha tenido la Argentina, al menos de la dictadura militar, cívico-militar hasta acá, y hasta podría decirlo desde un análisis objetivo. Una profunda reforma del empleo público, una reforma estructurada de todo el sistema de registración laboral, una reforma que barre prácticamente decenas de indemnizaciones y multas que tenían los trabajadores precisamente como herramientas para combatir la informalidad laboral,
sugiriendo que a menor cantidad de indemnizaciones y multas va a corregir eso la conducta de los empleadores incumplidores. Una profunda reforma también a la ley de contrato de trabajo, reconociendo la existencia de contingentes universos de trabajadores que ahora en más no se les va a aplicar el derecho laboral, ya sea a través de la figura del emprendedor con 3 colaboradores, o ya sea todo aquel que tenga un contrato de servicio o un contrato de obra. Podría seguir especificando, promueve el despido discriminatorio, así. Luis, sin empachos. Te interrumpo un segundo, Sí, y te hago de abogado del diablo. Nos construyeron durante, o al menos así lo interpreto yo, durante muchísimos años, ese sentido común sobre que era necesario o es necesario una reforma laboral acorde a los nuevos tiempos y bla, bla, bla. Bueno, lo que hemos escuchado durante tanto tiempo. ¿Cómo se combate esa idea que en el vecino de a pie, seguramente en muchos casos está instalada de que había que hacer cambios o que hay que hacer cambios a nuestras leyes laborales? Mira, primero vamos al tema de la modernización. En realidad la modernidad es una etapa de la historia que nació con la Revolución Francesa y una de las características era la libertad de contratación. Si esa es la modernidad, sí, esto es moderno. Pero nos estamos refiriendo a 1789. En eso es moderno. Ahora, la antigüedad de las normas laborales. La ley de contrato de trabajo prácticamente tiene la misma edad que la ley de entidades financieras. Yo no veo que haya un torrente de opinión pidiendo que se modifique la ley de entidades financieras. Muy por el contrario, está en temporada alta de su reivindicación. Ahora, vos me hablás, Julio, de una reforma laboral. Yo estoy de acuerdo, pero tal vez no estemos de acuerdo en qué es lo que hay que reformar. Claro. De la ley laboral. Lo central es ¿qué cambiamos? Exacto. Mirá, el convenio 47 de la OIT desde la década del 30, ya estamos a 90 años casi, no está hablando de las 48 horas semanales de la jornada de trabajo, no está hablando de la jornada de 40 horas. Desde la década del 60, la licencia por maternidad se está planteando en 18 semanas, 126 días, y acabamos de consolidarla de vuelta en 90 días y que el hombre tenga solamente 2 días de paternidad. A ver, podríamos seguir. A ver, la economía, por ejemplo, ha crecido. Aún en el gobierno de Alberto Fernández la economía creció. Lo que decrecieron son los salarios porque la participación de los trabajadores no estuvo acorde. Bueno, era un momento para discutir quién se apropie o cómo se distribuye esa renta. Esos son derechos laborales, es decir, mejorar las condiciones de trabajo, bajar la jornada de trabajo. La Argentina es uno de los países que más se trabaja en el mundo, rediscutir otras cuestiones. Lo que sucede es que lo que se plantea como modernidad, lo que se plantea como una actualización en los nuevos tiempos, es construir un derecho al trabajo que no se parezca al derecho al trabajo, que por definición debe proteger el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta ajena. Es paradójico. Vos fijate, Julio, Ana, Malem, nos están ofreciendo un derecho al trabajo que no se parezca al derecho al trabajo, un derecho al trabajo que proteja a la parte empleadora, que es en definitiva la más fuerte. Y cuando uno protege al más fuerte en una relación ya desigual, eso se pone muy complejo. Absolutamente en línea con todo el resto de la legislación, ¿no? Pensemos en el RIGI, pensemos en todas las normas que benefician a los sectores más concentrados de la economía, de la población, y bueno, y desfavorecen a los sectores que más en una situación de mayor debilidad se encuentran. La verdad que me sorprendió esto de la licencia de maternidad. No había tomado nota en la charla de ese tema. Me parece terrible, aberrante, y sorprende, como vos decís, es paradójico, porque en un contexto donde tenemos mayor desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y un montón de herramientas que permitirían, se supone, ir hacia una jornada laboral más reducida y con mayores derechos, bueno, vamos en sentido contrario y con una cantidad de población por fuera del sistema laboral también. Es como paradójico. Vos fijate cómo se plantea el tema de la reforma laboral, porque, ojo,
seguramente en las próximas semanas nos hablen de reformar la jornada laboral. Nos planteen, como dice el diputado Tetaz, el día Osvaldo. El jueves no trabajás, o el viernes no trabajás. Pero ¿cómo sería la mano? En vez de trabajar 8 o 9 horas por cada día, trabajás 12 por cada día y te tomás uno libre. Es decir, concentrás la productividad de la empresa en los días que tiene mayor rentabilidad. Es decir, y seguimos pensando en función de la empresa, lo cual no está mal. Lo que pasa es que del otro lado hay un ser humano. Totalmente. Claro. Habría que equilibrar un poco las cargas, decís vos. Sí, no, yo no estoy en contra de la empresa, no soy antiempresa, que ese es un engaño que también nos quieren imponer. Sin empresa, sin emprendimientos productivos no hay trabajo, y sin trabajo no hay trabajadores. Ahora, esto no puede ser a cualquier precio, este es el punto. Pero de pronto nos están queriendo vender, un día no venís a trabajar, pero claro, ¿quién tiene la facultad de ordenar la fuerza de trabajo y la jornada de trabajo? El empleador. Y en esos términos podemos concentrar la carga en 4 días en vez de 5. Ahora ese 5.º día te la pasás tirado en tu cama porque no podés con tu vida. Son pequeñas cositas que también son engañosas. Aunque esto es mucho más bruto, lo que están planteando son un sistema de banco de horas donde distribuyan la jornada desdibujando el límite diario y trabajes hasta 12 horas por día. Es real esto. Bueno, de hecho el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 2023, hoy suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo y pendiente de dictamen por parte de la Corte Suprema de Justicia, el DNU ya lo planteaba, el banco de horas. Si tuvieras que sintetizar, digamos, los puntos que para vos decís, bueno, esto sí o sí lo tenemos que dar vuelta porque afectan muy directamente, ¿cuáles serían los 3-4 puntos centrales para que nos queden en la memoria a los mortales comunes y corrientes? En sentido estructural, básicamente la exclusión de los contratos de servicio y de obra de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma laboral, la ley base, con su reforma laboral, excluye a los contratados por servicio de obra de la ley laboral, lo cual eso genera que todo aquel que se le ocurrió al patrón, al empleador, registrarlo como monotributista, automáticamente queda fuera del convenio colectivo, queda fuera de las paritarias, queda fuera de poder ser representado por un sindicato, queda fuera de las vacaciones pagas, queda fuera del aguinaldo. Me parece que... O sea, el monotributista no tiene ningún derecho. Es decir, pero aparte de eso, simplemente por el nombre, le pongo cartel, en vez de trabajador en relación de dependencia, le pones el cartelito, te pongo a vos, Julio, el cartel, sos contratado de servicios o contratado por obra, ya eso te excluye el derecho al trabajo, pero puede haber entre 2.200.000 y 3 millones de personas en la Argentina en esa situación, con lo cual vas a generar un universo paralelo de trabajadores, que ayer señalaba, una clase obrera bis, sin derechos. Eso es brutal, eso me parece central en la discusión. Lo mismo el tema de el emprendedor con hasta 3 colaboradores que estarían también fuera del derecho del trabajo. Estos dos dispositivos pueden implicar un universo exponencial de trabajadores fuera de todo tipo de garantía. Me parece crucial redefinir, derogar la ley bases ya, antes que cumpla más tiempo, todo lo que tenga que ver con inscripción registral. A ver, ayer decíamos, si viene un empleador que toma un trabajador y ese empleador aprovecha la fuerza de trabajo de ese trabajador a cambio de un salario, ese empleador, que hasta ayer, mejor dicho, era empleador, hoy puede no serlo. La ley dice que el empleador es aquel que registra al trabajador. Si yo tomo la fuerza de trabajo de fulano, pero viene mengano por otro lado y lo registra, ese es el empleador. Fíjate, Julio, si es un insolvente. Fíjate si es un testaferro. Planteé lo mismo con respecto a la tercerización. Claro. Yo te contrato a vos, Julio, para que trabajes para Ana, pero viene Malén y te registra a vos. Es de locos. Después hay una perla de situaciones que son muy grotescas. Permite el despido discriminatorio
solamente a cambio de un peaje del 50% de indemnización incrementada, y si es muy discriminatorio será el 100%. No prohíbe la discriminación, la estimula y le pone un precio. La verdad que es un panorama ciertamente alarmante, ¿no? Yo me quedé con este dato de, bueno, el universo cada vez mayor, estos millones que hablaste de monotributistas, que imagino uno de los grandes problemas es que, pese al enorme número, son individuos que nadie puede articular, porque justamente el objetivo debe estar en que no puedan estar organizados, agrupados, sindicalizados. ¿Quién los representa a claro, cada uno de esos 2 millones? ¿Qué número dijiste de monotributos? Y se estima entre 200 y 3 millones. Pero no hay ninguna organización, ninguna entidad sindical que pueda... Es que yo creo que esto es un beneficio para el sector empresario a dos bandas. Una es despojarlos de los derechos laborales, lo otro es desarticularlos socialmente. A ver, perdón que me exceda, pero el derecho del trabajo es básicamente creación de límites. Límites a la relación individual de trabajo entre el empleador y el trabajador, diciendo, mirá, no menos de este salario, no menos de estas condiciones de trabajo, no más de esta jornada, un límite. Pero ese límite también es colectivo, el derecho al trabajo también es un límite colectivo. Cuando vos, en vez de ir individualmente a plantearle las cosas al empleador, te organizás y te juntás con otros y generás lógica colectiva. Ambas circunstancias, individual y colectiva, generan esos límites. Es la base del derecho al trabajo. Lo que están desarmando son los límites, en nombre de la libertad. Luis, clarísimo, que seguiríamos hablando, pero ya en breve tenemos que ir a la tanda. Para despedirte, te pido por favor que nos comentes la cuestión que afecta directamente a los sindicatos, ¿no? Esta cuestión de participar de una asamblea, de poder generar ciertas condiciones de huelga y demás. ¿En qué sentido la ley Bases está impactando también sobre eso? Me parece que, bueno, la ley Bases dice que la toma un establecimiento o el bloqueo de un establecimiento, y esto por favor pongámoslo entre comillas porque así suena muy fuerte y no es tan así, constituye una causal de despido. Si a esto le sumamos algunas cuestiones que andan en danza en el sentido de ir restringiendo las asambleas o la reciente media sanción del Congreso en torno de la Declaración de Esencialidad de la Educación, donde dice que cuando existiera medida de acción directa e indirecta, miren, fíjense esto, medida de acción indirecta, estamos viendo una desarticulación de toda forma de defensa que tengan los trabajadores en un momento donde se me ocurre, y no me parece ser tendencioso, los trabajadores tienen que organizarse y decir cosas. No es un momento sencillo, digamos, están perdiendo a raudales, están perdiendo derechos, y es normal que eso genere precisamente conflictividad. ¿Cuál es la reacción del gobierno frente a la racia de los derechos laborales? Por otro lado, restringir todo tipo de articulación colectiva, restringir el ejercicio del derecho de huelga. Es como tapar el sol con el dedo. Tremendo. Luis, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. No, un abrazo muy grande y gracias por llamar. Un gustazo, hasta luego. Hasta luego. Preocupante panorama, pero hay que abordar la cuestión y por lo menos estar en tema. 1 minuto pasó de la hora 11, parece mentira, se nos fue ya la primera hora, la mitad del programa. La mitad del programa. Estamos hasta las 12 haciéndote compañía.